la hora de producir un texto como de leerlo, es necesario tener en cuenta qué sujeto lo produce, para quién lo produce, cuál es la situación comunicativa y cuál es el propósito. En un texto escrito, el autor produce una imagen de sí mismo. En un texto literario estamos acostumbrados a que esa figura se llama narrador. En otros textos de otros ámbitos llamamos a esa figura enunciador o destinador. Asimismo, el autor debe pensar a quién está dirigido el texto. En ese sentido, piensa en un lector ideal para darle forma a su propio texto. Piensa cosas muy variadas, como por ejemplo, cuánto conocimiento tiene ese lector sobre el tema, qué edad tiene, cuál es su ideología política. A esta imagen del lector ideal dentro del texto le damos el nombre de destinatario o enunciatario. Es importante distinguir la figura del enunciador de la persona real que escribe el texto, esto es, de su autor. Toda persona que escribe un texto debe elegir una determinada imagen de autor para construir dentro del texto. En ese punto, la persona debe elegir una determinada voz que no coincide con la multiplicidad que puede llegar a ser un sujeto real. Por ejemplo, no es la misma voz la que debemos construir cuando hacemos un informe en la universidad, cuando escribimos una carta de amor o cuando hacemos, por ejemplo, un reclamo a una compañía. En el primer caso somos estudiantes o profesionales muy dedicados, en el segundo caso seremos amantes cariñosos y en el último usuarios muy enojados. La persona es la misma, pero varía su imagen de acuerdo con la situación comunicativa en la que participa. Del mismo modo que el enunciador no es el autor, sino una imagen construida dentro del texto, el enunciatario o destinatario también es una imagen que debemos buscar o construir. Del mismo modo, no es lo mismo escribir una tesis de investigación que un manual para estudiantes universitarios o un manual para estudiantes de primaria, puesto que el destinatario no tiene el mismo nivel de conocimientos. Muchas veces, el destinatario que prevé el texto no es el destinatario real, pero de la misma manera podemos rastrear dentro del texto cuál es el destinatario o lector ideal que se está buscando. El enunciador también cambia de acuerdo a la intención que tiene el texto que produce. En un texto explicativo, la intención es transmitir información, datos, conocimientos. Esto implica que el destinatario carece de la información y esta debe ser transmitida sin dudas ni titubeos. Por el contrario, en un texto argumentativo, cuando la intención es persuadir al otro, el enunciador hace muy evidente cuál es su posición dentro de un tema en discusión. A grandes rasgos, el enunciador de un texto explicativo tiende a producir un efecto de objetividad, mientras que el enunciador de un texto argumentativo se permite transmitir parte de su subjetividad. En un texto explicativo, el efecto de objetividad se consigue a través de un enunciador en tercera persona, un nosotros muy amplio, por ejemplo, todo el género humano, también con oraciones en las que el sujeto sea un objeto o de expresiones impersonales. A su vez, el vocabulario tiende a ser neutro, sin valoración y sin emociones. Por el contrario, el enunciador de un texto argumentativo se permite trabajar en las primeras personas, tanto del singular como del plural. Además, se permite utilizar expresiones cargadas de valor como los subjetivemas y los modalizadores del enunciado. Tener en cuenta la enunciación nos permite abordar cuestiones más complejas como son los procesos ideológicos y de esta manera tener conciencia de cuál es la situación comunicativa de la que tomamos parte cada vez que tenemos un texto entre manos. Thank you.